Bienvenidos amigos lectores, esto es Armando Reseñas, así que comencemos. Llegó diciembre y así ya estamos a punto de terminar este año, por lo que decidí realizar un video en el que quería comentar acerca de lo que fueron mis mejores lecturas, las peores lecturas y los libros que terminé abandonando a lo largo de todo este año, ¿no? Así que sin darle más vueltas al asunto, pasemos directamente a ello. Entonces primero voy a comentarles acerca de mi top 10 de los mejores libros que leí a lo largo de todo este año, ¿no? Así que comencemos con este top. En el puesto número 10 coloqué a un asesino cualquiera. Una novela brutal sobre un asesino de niños que la verdad no se pueden perder si no la han leído, y si no han visto el video los invito a que lo vean. La verdad es un libro que al menos a mí me gustó bastante. Es un libro cruel, duro, en algunos aspectos hasta despiadado, con sus detalles, pero que fue una buena lectura, ¿no? En el puesto número 9 coloqué El mundo perdido de Michael Crichton, la segunda parte y la continuación de Parque Jurásico, que como había comentado no había leído. Tardé bastante tiempo en leer la segunda parte y la verdad fue mucho de mi agrado, ¿no? Para alguien que disfruta de los dinosaurios como a mí, entonces fue una novela muy buena que igual si les gustan les recomiendo bastante. Pero eso sí, deben de leer primero Parque Jurásico y después Mundo Perdido. En el puesto número 8 coloqué a Entrevista con el vampiro. No quiere decir en este orden que lo consideré no tan bueno, sino de que lo posicioné en este lugar porque ya era una historia que yo conocía. Entonces, pero eso no quiere decir que no la haya disfrutado. Al contrario, fue de mis mejores lecturas y fue el motivo del por qué compré también más libros de Anne Rice y de que también voy a seguir leyendo más de esta autora. En el puesto número 7 coloqué a Psicosis de Robert Bloch, que la verdad me fascinó esta historia. No fue tan sorprendente porque, como les mencioné en el video, ya había visto la película, entonces ya tenía conocimiento de lo que me iba a encontrar, pero la verdad fue un libro espectacular, ¿no? A pesar de que es un libro muy cortito, lo recomiendo bastante porque fue muy bueno. En el número 6 coloqué a Criadas y Señoras, este libro que tuve que hacer de todo para lograr conseguirlo. La verdad me costó bastante trabajo adquirirlo y valió la pena, ¿no? Tanto que por eso es que está en este top, ¿no? Entonces, otro de esas lecturas muy buenas que tuve en este año. En el puesto número 5 está Reina sin corona de Caridad Bravo Adams. La verdad me agradó bastante la historia. Para hacer romance les recomiendo mucho, si no han leído Caridad Bravo, que la lean. No es algo ni empalagoso ni algo que sea muy cursi, y las tramas que crea esta señora son maravillosas, ¿no? Entonces, si no lo han leído, créanme que se los recomiendo bastante. En el número 4 coloqué a Fundación de Isaac Asimov, este autor que la verdad tampoco no conocía, solamente de nombre lo había escuchado, pero no había leído nada de él hasta que por fin me animé, y la verdad fue muy bueno, muy gratificante el haberlo leído, que tanto que yo ahorita estoy leyendo otro libro de él y adquirí varios debido a este primer tomo de la Fundación, ¿no? Entonces voy a tener a Isaac Asimov muy presente en todo este año que viene. En el puesto número 3 coloqué a La historia de Lizzie de Stephen King, una novela maravillosa. En este año casi no leí mucho de Stephen King, y no porque no quisiera, sino porque ya no tengo libros de él, solamente leí los últimos que me quedaban. Entonces en este año que viene tengo que darme la tarea de empezar a adquirir nuevos libros para juntarlos y así tener a lo largo del año tener más libros de Stephen King que leer, ¿no? Pero en este caso La historia de Lizzie fue magnífica. Era un libro que tenía miedo porque había algunos que decían que no les gustaba este libro, pero a mí me encantó. Es un libro mágico y hermoso que les recomiendo lo lean. Y ya casi para terminar, en el puesto número 2 coloqué a Elantris de Brandon Sanderson, nuevamente otro autor que yo no conocía. Este fue el año para leer autores que no tenía conocimiento de ellos y que quedé enamorado de todos ellos, ¿no? Tanto lo que fue Isaac Asimov, Anne Rice
y en este caso Brandon Sanderson. Entonces son de esos autores que se quedaron aquí para que yo continuara leyendo el resto de sus historias. En el puesto número 1 hay un empate debido a que los dos libros son magníficos y no iba a dejar a uno y a sacar el otro. Entonces, y pues los dos están al mismo nivel de lo que yo siento que fue lo mejor que leí en todo el año. Entonces no había uno que yo dijera este estuvo mejor que el otro. Para mí los dos fueron espectaculares, y se trata de El canto del cisne y Fuego y sangre de R. R. Martin, ¿no? Se dan cuenta lo que fue Fuego y Sangre. Para mí fue increíble leerlo, y después ver la serie que se estrenó también en este año. Entonces fue simplemente un año espectacular en lo que fue lecturas para mí, y luego ver la serie de Fuego y Dragón fue como que lo que remató, lo increíble, ¿no? Y luego leer El canto del cisne, que es prácticamente de lo último que leí apenas en este año. Quedé muy satisfecho con esta lectura de lo que fue El canto del cisne. Ahora voy a pasar a decirles mi top 5 de libros no tan buenos que leí, ¿no? De esos libros que simplemente los terminé pero no fueron de mi agrado o me terminaron decepcionando. En el número 5 coloqué a Bellas Durmientes de Stephen King. La verdad, sí me decepcionó el libro. Por lo que había leído en la sinopsis, se le veía una muy buena historia, entretenida, pero me dejó debiendo, ¿no? La historia no fue aburrida, eso lo reconocí en la reseña, pero no sentí que aportara absolutamente a la trama. Fue mal ejecutada esta historia, y por eso es que lo terminé posicionando en este. En el número 4 coloqué a Los Evangelios Escarlata de Clive Barker, la continuación de Hellraiser, el cual en cuanto vi que estaba no dudé en adquirirlo, a pesar de que el libro me costó un ojo de la cara, pero yo dije es Clive Barker, tiene que valer la pena la inversión. Y no, créanme que no lo valió. Fue una completa decepción el haber leído Los Evangelios Escarlata, ¿no? Entonces, incluso me dejó con la inquietud de pensar si ya no voy a leer nada bueno de Clive Barker, ya que he ido perdiendo interés en este autor, porque después de haber leído Hellraiser y los libros de sangre, no he vuelto a leer algo que me posicione en ese nivel de lo que fue el haber leído este autor. Entonces esperemos que más adelante sí lo consiga. En el puesto número 3 coloqué a Fantasmas de Peter Straub, el cual igual lo adquirí porque había leído que era lo mejor del autor y que muy bueno y que no sé qué, pero fue también decepcionante este libro, ¿no? Tuvo sus momentos entretenidos, pero al final de cuentas costó trabajo mantener la lectura porque suele ser un poco denso, y me dejó incluso con esa sensación de no querer saber nada de Peter Straub, ¿no? Porque ya había leído que era de lo mejor que tenía este autor. Entonces, por culpa de Fantasmas, no creo que ya vuelva a leer algo de este autor. En el puesto número 2, ya para terminar, coloqué a Doña Bárbara, un clásico que yo la verdad también debo de culparme, porque pensé que iba a ser un poco más telenovesco lo que iba a encontrar en esta historia, más drama, y no lo fue. El libro, expliqué en mi video hacia qué rumbo va más enfocado, y por ello fue que terminó siendo también otra de mis grandes decepciones de este. En el puesto número 1 coloqué Los ojos del dragón de Stephen King, que a diferencia de que en mi top 10 tuve a La historia de Lizzie, que era magnífica, tuve aquí en este top 2 libros de Stephen King que no fueron buenos, y en este caso Los ojos del dragón fue uno de ellos, y el que considero que fue de lo peorcito que leí, ya que es todo lo contrario a lo que escribe Stephen King, además de que la historia es un poco absurda, tonta, infantil. Entonces no fue del todo de mi agrado Los ojos del dragón, y yo esperaba algo mucho más, ¿no? Y me decepcionó también este libro. Y ahora les quiero mencionar acerca de 3 libros que terminé abandonando. Yo normalmente no abandono los libros porque siempre encuentro algo que te mantiene el pendiente de la trama y el querer terminarlos, ¿no? Pero cuando veo que es imposible y que no voy a poder, tampoco me esfuerzo ni me obligo a hacerlo, porque hay tantos libros, tengo tantos libros por delante que por leer, que no voy a perder mi tiempo leyéndolos, y luego y más si son libros extensos, ¿no? Por eso es que estos 3 los terminé abandonando, y voy a pasar a darles mis motivos del por qué ocurrió. El primero fue el de Las Poquianchis de Elisa Robledo. Un libro que yo adquirí, la verdad, con mucho entusiasmo, porque tras haber visto la serie esta de Mujeres Asesinas, donde nos cuentan la historia de las cotuchas con el título la historia de las Poquianchis con el título de Las Cotuchas Empresarias,
quedé con ganas de saber más, porque la serie de Mujeres Asesinas solamente se centra en el asesinato, ¿no? Y no nos da muchas explicaciones, entonces yo creí que lo iba a encontrar en este libro. ¿Y qué me vine encontrando en esta historia? Es como el testimonio contado en tipo novela de una de las hermanas, donde ella dice prácticamente que no hizo nada, pero no nos van revelando ni acerca de los asesinatos, ni de las víctimas, qué fue lo que les hicieron, nada. Entonces, como está enfocada en contarnos acerca de una de ellas, empiezan a contarnos de su niñez, los novios que tuvo, los pleitos que tuvo con ellos, los pleitos que tuvo con su familia, en fin. Terminó siendo tan desgastante y tan aburrido el libro que lo tuve que abandonar. O sea, yo creo que lo terminé abandonando en la página 150 y tiene 250 y pico de páginas. Ya no quise saber nada del libro, lo empecé a ojear y me di cuenta de que ojeándolo iba a seguir encontrándome más anécdotas de esta mujer referente a lo que es su vida, cuando lo que yo quería saber era acerca de estos crímenes que cometieron y del por qué, ¿no? Y lamentablemente aquí en este libro no lo hallé. Fue un libro terriblemente decepcionante y una pérdida de tiempo el haber leído esas 150 páginas, ¿no? Entonces, la verdad, si aquí hay alguna persona que esté interesada en saber acerca de las Puquianchis, no se les ocurra adquirir este libro porque se van a aburrir completamente. El segundo libro que tuve que abandonar y con todo el dolor de mi corazón fue Las 6 esposas de Enrique VIII. Tenía yo tan altas expectativas de este libro, pues ya saben que he reseñado lo que fue el libro de Ana Bolena y el de Isabel de Inglaterra, la cual fue la hija de Ana Bolena. Entonces a mí me gusta mucho la historia de lo que fueron las 6 esposas de Enrique VIII, ¿no? Incluso en la serie de los Tudors, ahí fue como yo conocí a estos personajes históricos, ¿no? Y también a través de la colección de Mujeres Poderosas de RBA. Por ello adquirí este libro en el que se está enfocando acerca de las 6 esposas y se nos va a contar lo que vivieron al lado de Enrique VIII, ¿no? Pero ¿qué fue lo que encontré aquí? Que yo creo que no llegué ni a la página 120 y tantos de... Tiene este libro 520 y tanto de páginas. ¿Cuál fue el problema aquí? Que el libro está lleno de fechas, de datos, que te hace la lectura muy densa, pesada y aburrida. Es prácticamente, yo me sentí que estaba leyendo un libro de historia de esos que nos daban en la primaria, que no te atrapaban nada, que no sabían cómo abordar a alguien para traerte a la historia. Así lo sentía. Y comenzaban a explicarnos lo que había sido el nacimiento, porque comienzan contándonos acerca de Catalina. Entonces nos comienzan hablando de ella, de cómo creció, pero nos saturan también de información acerca de su familia, de sus primos, hermanos, o sea, y llega un punto en el que fue tan fastidioso y tan cansado que ya dije, no tiene caso que lo siga, porque ni siquiera terminé de leer la historia completa de Catalina de Aragón, entonces que fue la primera esposa. Entonces me faltaban las otras 5 y me faltaba un montón y ya estaba harto, fastidiado, o sea, no tenía ganas de leer el libro, me obligaba a leerlo, decía, tengo que leerlo porque si no voy a perder el interés, hasta que reaccioné y dije, no lo voy a hacer. La escritora hizo algo horrible, aburrido, pesado y denso de leer, que dije, no lo estoy disfrutando y no estoy en una escuela como para obligarme a leer esta historia, no me tengo por qué obligar a leer este libro cuando debería de hacerlo por gusto, a diferencia de que me ha pasado con los libros de Mujeres Poderosas, que los he disfrutado y he aprendido. En este caso, con este libro solamente me estaba torturando al leer, y así es que por eso lo terminé abandonando. Y ya para finalizar, el último sí me hace sentir mal, me hace sentir como si no fuera competente, como si fuera un lector inútil, porque yo dije, voy a aceptar el desafío de leer este libro que muchas personas comentan que es difícil de leer. Yo dije, voy a tratar, pero lamentablemente me ganó y también lo terminé abandonando, y estoy hablando de Rayuela de Julio Cortázar, ¿no? Un libro que yo dije, o sea, estaba consciente en este caso de que era un libro que era difícil y pesado, pero que aseguraban que te recompensaba porque valía la pena. Entonces
quiero decir cuál fue mi error. Mi error fue el haber leído el libro de una de las formas que nos expone aquí que se debe. Entonces, una de esas formas que te da el libro es que lo leas normalmente del capítulo 1 al 56, que es donde termina la historia de nuestros protagonistas, el cual es Horacio Oliveira y la maga, ¿no? Yo no lo quise hacer así, torpemente. Quise leer, como dice la segunda opción, es saltando los capítulos como te lo pone aquí. Les voy a enseñar ahorita también aquí en una imagen de que cómo va brincándose, por eso se llama rayuela, como en una rayuela de capítulo en capítulo. Entonces yo creo que ese fue mi error, porque los capítulos que nos hablaban acerca de Horacio y de la maga para mí eran interesantes, ¿no? Aunque sí era un poco difícil lograr entender del todo lo que me estaba contando, tenía, tras finalizar cada capítulo, ir a internet y investigar acerca de este capítulo para ver si era lo que yo había entendido. En algunas veces sí resultaba ser que era lo que yo había medio entendido y otras veces no. Entonces me servía para darme cuenta hacia dónde me estaba llevando la historia. Pero al leerlo de esa forma, como te dice, de brincando de este capítulo a otro, le perdí interés porque el libro, al hacer esto, pasa de contarnos algo acerca de estos personajes y de repente te puede pasar a contarte un poema. De repente pasas y otra vez algo referente a la historia de nuestros personajes. Después pasamos, nos cuenta una historia acerca de unos criminales, o a veces son simplemente palabras dichas al azar sin sentido. Es que es en serio, son cosas sin sentido que no tienen explicación y que tú tratabas de encontrarle significado en internet y a veces no había, simplemente decían que no, que era interpretación de cada uno. Entonces no era tanto de que pues es algo complicado, no, sino que simplemente algunas veces son solamente palabras que el autor decía nada porque sí. Entonces era algo complicado, ¿no? Y el hacer esto de brincar de capítulo a este tipo de cosas fue lo que siento que hizo que la historia fuera pesada. Miren, por ejemplo, aquí señalé que nos pone 2 canciones de jazz. Aquí nos pone 2 canciones de jazz. Y luego aquí nos pone un escrito de un hospital en Morelia. Entonces son cosas que son muy raras, pero también hay cosas magníficas. Por ejemplo, aquí puse increíble capítulo reflexivo, el número 93, el cual me encantó. Entonces no es un libro del cual voy a renunciar del todo. Lo abandoné este año, pero sí, de los que les enseñé es el único que pienso retomar. Pero esta vez lo voy a hacer de la otra manera, que nos dice del capítulo 1 al 50 y pico, como nos lo marcaba aquí, para ver la historia, ¿no? Y no renunciar del todo al libro, porque no quiero hacerlo, ¿no? Entonces fracasé en este primer intento y ni modo, pero ahora voy a volver a intentarlo y espero más adelante traerles la reseña de a ver cómo me fue con Rayuela. Y así fue todo mi año con mis lecturas. Hubo buenas, hubo malas, hubo libros que abandoné, pero el chiste es que nunca dejé de leer, ¿no? Lo cual es lo importante. Y me gustaría que también ustedes en la caja de comentarios me escribieran cuáles fueron sus mejores lecturas, sus peores lecturas, si abandonaron libros, de cuáles se trataron, y si hay algunas recomendaciones también, que créanme que las voy a leer con gusto. Y así llegamos al final de este video y no me queda más que despedirme de todos ustedes y desearles lo mejor para todas estas fechas que se vienen, ¿no? Así que pásenla bonito y nos vemos después en otro video, ya sea de una reseña o un video especial como este. Cuídense y hasta la próxima. Chao.